Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de ¿Por qué? Mi nombre es Pablo Marmorato y como se dan cuenta no nos acompaña Graciela Fernández Meijide. Le mandamos un beso, un cariño muy grande, se está recuperando de una dolencia que no es muy importante, pero es necesario que esté tranquila en su casa. En este nuevo programa nos acompaña, como todos los domingos, nuestro operador Claudio Acevedo. Gracias, Claudito. Y se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Como ustedes saben, o se están enterando en este momento, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se realiza en Buenos Aires, en un reconocimiento histórico para nuestro país, la cumbre del G20, de los 20 países más desarrollados del mundo, que van a estar representados en su gran mayoría por los jefes de Estado, y significa un desafío muy importante para la Argentina, que vamos a tratar de observar con nuestros invitados, invitados de lujo. ¿Cuáles son los principales problemas que se van a abordar? ¿Qué significa para el país este acompañamiento? Y para eso nos acompaña Pedro Villagra Delgado, que es funcionario de carrera de Cancillería y actual negociador argentino, Sherpa, como se dice en la jerga, en la cumbre del G20, y reciente ganador del premio Conex a diplomático de la década, así que felicitaciones. Por otro lado nos acompaña Martín Rapetti, que es director de Desarrollo Económico de CIPEC, también es director de la maestría de la UBA, ¿sí? Director de la maestría de Economía de la UBA. Y como ustedes saben, el G20 se nutre de distintas ideas. Para eso se organizó una serie de encuentros previos donde tuvo gran participación de las organizaciones civiles a partir de un grupo que se llama T20, de los think tanks más importantes del mundo. Y CIPEC, que es donde participa y pertenece Martín, tiene el honor, junto a Cari, de poder presidir este grupo de apoyo. Por lo cual, las preguntas están planteadas. No sé quién quiere comenzar, si usted, Sherpa, para darnos un encuadre. Sí, yo voy a empezar también felicitando a la Graciela, porque así es, porque ella también con ese platino conmigo. Una de las cosas que me sentía un poquito cohibido ahí, estar recibiendo un premio con un semejante personaje como Graciela, gran orgullo para mí. Me estaba olvidando, menos mal que me lo recordó. Y además también, bueno, con Martín acá, podemos decir de que acá está el T20, porque yo soy miembro del directorio del CARI, así que estamos los dos, está él por CIPEC y yo por CARI, además de la Cancillería. Me lo recordaba en la reunión del Sherpa Meeting, el Sherpa de su doble rol en Ushuaia. Tal cual. Y bueno, yo creo que le puedo destacar la importancia que tiene la cumbre, pero yo creo que lo primero que hay que señalar son esas reuniones en el medio que vos dijiste. Esas reuniones son más de 70, de grupos de trabajo, reuniones ministeriales, unas poquitas que se hicieron afuera. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, Pedro. Hola, Martín. Hola, Pablo. Discúlpeme, Pedro, claro, se suma en este momento otra invitada de lujo, es Beatriz Nofal, que es una reconocida economista, socia del Club Político Argentino. Exacto, muy importante. Y hasta el 2017 fue la Sherpa argentina. Así es, justamente. De la cumbre. Hoy contribuye con los grupos de afinidad de cara a este encuentro. Y bueno, se conocen los tres muy bien. Pues yo decía lo importante que tiene ese número de reuniones, que es lo que permitió no solamente un trabajo muy intenso de los gobiernos, de todos los miembros participantes, los países invitados y también algunos organismos internacionales, y además las tareas de los grupos de afinidad que vos mencionabas, como el tema del T20, por ejemplo, uno de los 7 grupos de afinidad que han hecho sus aportes a lo que es la agenda del G20. Todas esas reuniones han ido creando un acervo de consensos, de acercamiento. En el caso argentino, lo que yo decidí hacer cuando tomé la sherpatura, si es que existe la palabra, era que en vez de que vengan a integrar una oficina grande en Cancillería,
cada uno de los grupos se quedase con sus chairs, los que lo presiden en sus respectivos ministerios, porque para mí era muy importante que conservasen también la cotidianeidad de la gestión de los temas que están llevando. No solamente meterse durante un año en una especie de cucón, ahí de meterse en una cápsula, estar solamente con la agenda G20, sino que era muy importante que tuviesen esa cotidianeidad de gestión, y eso llevó también, por supuesto, a que hiciésemos una muy buena acción de coordinación, incluso con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Eso funcionó muy bien realmente, y creo que eso debe ser una de las cosas para continuar a futuro, no solamente en la agenda G20, sino como país, como Argentina, funcionando realmente en conjunto. Beatriz. Bueno, un gusto estar acá. No escuché tu pregunta, pero creo que estaban hablando sobre la importancia del G20. Exacto. ¿No? ¿Cómo se llega también a esta cumbre del G20, los preparativos de estos encuentros y la responsabilidad para el país, ¿no?, de comandar esta cumbre? Bueno, tal como dijo Pedro, a mí me tocó el honor de integrar el gabinete de la ex canciller Susana Malcorra. En ese momento Pedro era vicejefe de gabinete y se creó una Secretaría de Asuntos Especiales de G20 para acompañar la presidencia de Alemania, pero además organizar el proceso para este año y definir las prioridades. En ese proceso interactuamos mucho también con Pedro y obviamente en el marco de las reuniones de gabinete, y propusimos de las 3 prioridades que finalmente elige el presidente de la Nación. La primera es futuro del trabajo, la segunda es infraestructura para el desarrollo y la tercera es un futuro alimentario sostenible. Tanto la primera, futuro del trabajo, como futuro alimentario sostenible, fueron propuestas que se elevaron desde nuestro equipo y que luego me emocionó mucho ver que el presidente las había tomado. Pero la importancia del G20 va más allá. Luego voy a explicar en todo caso si hay tiempo, quiero darle tiempo a los demás, por qué estas prioridades, pero ¿por qué es importante el G20 para Argentina? Y es importante porque esta es la única mesa en el mundo donde los países desarrollados y en vías de desarrollo se sientan de igual a igual. Y hoy hay mucho malestar con la globalización. Y el malestar con la globalización no es porque el fenómeno sea un fenómeno independiente de las reglas y los principios que gobiernan la globalización. Al contrario, tiene que ver con esas reglas y principios. Hoy ya no somos solo los países en vía de desarrollo que cuestionamos algunas de estas reglas. Lo curioso es que los países desarrollados, y en particular Estados Unidos, que fue el actor principal en la construcción de las instituciones multilaterales en materia de comercio, claro, etcétera, hoy está objetando esas reglas en materia de comercio y además se retiró del acuerdo de cambio climático firmado en París. Pero esto, que parece complicado, nos da una enorme oportunidad. Porque la Argentina, y acá Martín ha hecho un excelente trabajo que lo planea continuar como Sherpa de T20, pero además que lo planea continuar el año que viene con un trabajo para Argentina, exportar para crecer. Una de las limitantes, el ciclo económico de Argentina tiene mucha volatilidad, en parte porque vivimos sujeto al ciclo de los precios de los commodities. Este es el mundo de Prebisch, que creíamos que se había ido cuando los precios de los commodities volaban en la década pasada por el crecimiento de China. Pero tenemos muchas dificultades para escalar en la cadena de valor agregado. Cuando nos preguntamos por qué no podemos replicar el ejemplo del vino Malbec. Bueno, porque por ejemplo el azúcar es protegido y hay un escalonamiento arancelario por aranceles específicos en todo lo que contiene azúcar. Por ejemplo, chocolate. Y para terminar, en el mundo hay un 500% de escalonamiento arancelario según la OCDE entre manufacturas de chocolate y el grano de chocolate. El grano de chocolate, los principales exportadores son Ghana y Costa de Marfil. ¿Quién es el principal exportador de manufacturas de chocolate? Alemania. Entonces, este G20, y este es mi mensaje al presidente, nos da una oportunidad para plantear ciertas cosas. El único sector que está excluido de las reglas del libre comercio multilateral, a pesar de que los países en desarrollo firmaron el acuerdo de agricultura que fundó la OMC, que se iba, en el artículo 20 del artículo de agricultura, que se iba a liberalizar de forma permanente, es la agricultura. Los países desarrollados no cumplieron y al proteccionismo agrícola hoy se sumaron los grandes mercados, se sumó China e Indonesia. Yo entiendo las vulnerabilidades de Argentina, pero en un diálogo sincero entre presidentes, a mí me gustaría que nuestro presidente le dijera que en el marco de nivelación de la cancha del juego que
Trump plantea frente a China, le dijera que acá hay un tema pendiente, que los países desarrollados reconocieron, y que esto es clave para que nosotros escalemos en la cadena de valor exportando alimentos procesados, que es la visión del presidente, y también exportando obviamente algunas manufacturas y servicios especializados. Por eso yo creo que tenemos que estar en esta mesa. Esta es la primera oportunidad que la Argentina tiene, no la vamos a tener hasta dentro de 20 años, entonces hay que aprovechar la oportunidad de que los países desarrollados están planteando que hay que repensar algunas reglas de la globalización, en particular en relación a comercio, para nosotros dejar claro una asignatura pendiente que es muy importante para América Latina y África, que son los más volátiles y postergados en materia de crecimiento. Martín. Bueno, yo quisiera empezar, primero felicitando a Graciela, y lo hice con Pedro en off, así que lo vuelvo a hacer ahora. Por los galardones en el CONEX, que son muy merecidos. Pero lo que quisiera empezar diciendo, para aclarar, porque realmente no es algo hiper conocido para la audiencia probablemente, el T20, que es lo que lideraron CARI y CIPEC este año, es un grupo de afinidad que es independiente del G20. O sea, los grupos de afinidad son independientes. Entonces nosotros hemos mantenido una relación muy cordial con el gobierno argentino, pero con total independencia. Con esa independencia quiero destacar el trabajo del gobierno argentino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero, organizar semejante proceso es terriblemente difícil. Nosotros a una escala de miniatura, que es el T20, que eso ciertamente con menos recursos también, pero que es coordinar el trabajo de think tanks de distintas partes del mundo, de un montón de investigadores y expertos. Es una tarea maratónica. Entonces ya a nosotros nos fue hiper desafiante, creo que lo hicimos con dignidad. Y lo hicieron muy bien. El gobierno gracias. Y los grupos de afinidad en general han trabajado muy bien. No queda bien que sea uno el que se lo sí. Pero digamos, y yo tampoco soy Cari también. pero lo cierto es que el trabajo que ha hecho el gobierno argentino, primero, hacer este trabajo es un trabajo muy complejo. Pero a eso se suma que yo no sé si yo soy en esta mesa el que menos experiencia internacional de relaciones internacionales tiene, pero realmente me cuesta pensar en momentos más complicados que en la escena global para llevar este proceso. Y en este proceso hay que destacarlo, todos los comunicados de los diferentes grupos y task forces que tiene el T20 han logrado llegar a declaraciones consensuadas, que en otros casos no ha ocurrido. O sea, en un contexto muy complejo, un país que no es el país más grande del G20 y con las complejidades que ha tenido la política interna, ha logrado hacer un trabajo que a mí me parece excepcional, y deseamos que obviamente que la cumbre de presidentes ahora en menos de 10 días se culmine realmente con éxito y en paz también, ¿no? Porque eso es muy, muy importante. Yo creo que esto realmente es obviamente una gran vidriera para Argentina, el hecho de mostrar que somos capaces de organizar un proceso diplomático de relaciones internacionales tan complejo. Creo que los grupos de afinidad lo han hecho bien, creo que el G20 lo ha hecho muy bien. Una cosa que vale la pena enfatizar, que me gustaría contar de la experiencia nuestra en la organización del T20, es que déjenme, antes de contar esto, dar un poco de contexto. Es, digamos, un poco parte del folclore que las reuniones que tienen los gobiernos traten, porque es la naturaleza de las reuniones, traten de ser cerradas, porque así pueden hablar con completa honestidad de los problemas que están enfrentando. Los grupos de afinidad tienen la intención de volcar sus conocimientos, sus intereses, sus opiniones en esas reuniones. Entonces hay obviamente una natural tensión, o sea, nadie tiene la culpa, pero digamos, hay una tensión que existe. En ese sentido, lo que todos nuestros colegas internacionales destacaron mucho este año es el vínculo aceitado que ha habido
entre el T20 de otros expertos, porque realmente nosotros hemos tenido bueno, inicialmente con Beatriz, pero después con Pedro y Laura Heitman del track de finanzas, un diálogo muy fluido, y que hemos podido acercar nuestras opiniones, nuestras recomendaciones. Acá yo les traje nuestro comunicado con muchas gracias. Después si quieren les cuento más en detalle el contenido de esto, pero esencialmente quiero destacar esos puntos. Entonces, y creo que salta a la vista, digamos, uno puede tener variadas opiniones sobre la política doméstica, pero hay algo que es claro. Me parece que el hecho de las dificultades que atravesó la Argentina desde que se cerraron los mercados financieros, hemos visto una respuesta de mucho apoyo de la comunidad internacional, y me parece que es imposible deslindar el hecho de que Argentina estaba liderando el G20 con mucho éxito, y ese apoyo que se ha recibido. Entonces, en esa materia me parece que esto es importante que lo sepan los ciudadanos de a pie. De todas maneras, yo creo que es importante tener presente que todos los consensos a los que yo me referí que hicimos durante todo el año, de todas maneras las complejidades van a salir en la cumbre, están saliendo, y de hecho Beatriz decía la cuestión de Estados Unidos. Estados Unidos no es el único problema en las negociaciones, Europa, y en materia de agricultura ni hablemos. Es decir, con Europa no podemos hacer un acuerdo de agricultura hace 30 años, así que ahí la culpa no es de Estados Unidos. No, está claro. Y creo que eso es fundamental tenerlo presente. Y otro elemento que tampoco tenemos que perder de vista es que la antiglobalización se da en los países que eran exitosos con la globalización. Asia, que le está yendo bien, no hay grandes movimientos antiglobalizadores, porque efectivamente a ellos le está yendo muy bien con la globalización. Y precisamente parte de la reacción que está habiendo de los países industrializados, originales del G7, digamos, es frente a ese éxito que tienen los países asiáticos, particularmente China, particularmente India, los países del ASEAN, y eso está generando estas tensiones en materia de comercio, en materia cambio climático. Está también vinculado a cuestiones económicas, porque son en gran medida también las nuevas tecnologías que se pretenden. Por ejemplo, en el Acuerdo de París nosotros somos parte, como un montón de otros países. Ahora, la lectura que hacen algunos de los miembros del Acuerdo de París de que eso tiene que llevar a la eliminación de los combustibles fósiles ya, a partir de ahora, bueno, eso no hay consenso. Efectivamente no hay. En el caso de la Argentina, nosotros eliminación de los subsidios. No, el phasing out de los... eso cuando uno está en las negociaciones, lo que escucha no es lo que está dice. Le elimina el phasing out de los combustibles fósiles. Y efectivamente, cuando nosotros tenemos que el principal proyecto energético es Vaca Muerta, la eliminación gradual a partir de ahora. Y que las nuevas fuentes de energía sean limpias, no más limpias. Entonces, ese es el debate, y es un debate complicado para países en desarrollo, porque nosotros tenemos que desarrollar. Vaca Muerta es una de las cosas, y lo mismo le pasa a muchos otros países en desarrollo, y ciertamente le pasa a Estados Unidos, y además que el mix, que por eso la Argentina lo que usó como criterio en materia energética es transiciones energéticas, donde por supuesto tiene que haber renovables, por supuesto tiene que ser cada vez más limpias, tenemos que ir a un mundo sin emisiones de carbono, pero eso no se va a lograr overnight. Evidentemente los países más desarrollados a lo mejor lo pudieran hacer, nosotros necesitamos más tiempo, y eso es uno de los grandes debates, y la negociación en este momento, para la cual me voy a tener que ir en un ratito, porque estamos en medio de la negociación de los textos justamente, no va a ser tan sencilla. Es decir, porque los consensos esos que se fueron adoptando en todo el proceso del año, cuando llega a nivel de líderes, bueno, los líderes tienen que poner la firma, y tienen sus propios problemas políticos. El G20 en definitiva es la mesa de este tipo de coordinación económica más importante del mundo, y eso es algo que la audiencia tiene que entender. ¿Por qué es importante estar ahí? Porque ahí las decisiones que se toman tienen impacto global. Entonces, cuando digo que tiene impacto global, tiene impacto para los que están en la mesa y para los que no están. De ahí la importancia de estar, porque si uno no está, igual las cosas que pasen ahí se lo van a aplicar. Entonces, por lo menos desde ahí uno puede influir, y ciertamente teniendo la presidencia, como decía Beatriz, como decía vos Martín, la agenda que se ha ido armando es una agenda focalizada en la gente, focalizada en el desarrollo, y por eso futuro el empleo, educación, primera vez que se trae la educación al G20, bueno, inversiones eso me tocó para negociarlo infraestructura. a mí, cuando yo era Sherpa por instrucción de Bullrich, negociamos la reunión de los ministros de educación conjunta con la de empleo.
pensando en los desafíos del futuro del trabajo. Pero eso fue antes de la presidencia de Alemania. No, durante la presidencia de Alemania, sí. Yo en la mesa de coordinación que tenemos los emergentes lo propuse. Claro, después. pero eso fue antes de la cumbre alemana, quiero decir, Sí, porque sí, la cumbre alemana cumbre. ya estaba yo de Sherpa. Sí, Es decir, efectivamente, pero lo cierto es que tampoco fue fácil. Y tampoco hay garantía de que Japón la vaya a continuar. Entonces, hay una cantidad de tensiones ahí que hay que tener presentes que siguen siendo complicadas. Y esa es la tarea de los Sherpas. Exacto. Vamos a una tanda y volvemos. Martín, te doy la palabra.